Hola, muy buenas a todos los ciudadanos que nos estáis viendo. Bienvenidos a un nuevo paseo por la ciudad del Mayor. Hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante, de las drogodependencias y las adicciones en las personas mayores. Y es que casi siempre que hablamos de estos temas parece que nos fijamos más en la gente joven, pero lo cierto es que esta problemática no tiene límite de edad. Sabemos que el envejecimiento trae consigo problemas psicológicos, sociales y de salud que pueden ejercer de factores de riesgo para el consumo de sustancias. Por otro lado, según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, las previsiones para los próximos años son desaladoras y es posible que esta gran problemática pueda caer en el olvido, por lo que muchos de los programas que sobre todo atienden a los más jóvenes tendrán que adaptarse para satisfacer también las necesidades de este grupo de mayor edad. En definitiva, hoy vamos a hablar en la ciudad del Mayor de las principales causas del consumo de drogas, de los perfiles del consumidor y haremos especial hincapié en la prevención, los tratamientos y la rehabilitación. Pues bien, para hablar sobre todas estas cuestiones, hoy contamos en nuestro saloncito con dos expertos que conocen muy bien el tema, doña Rocío Fernández, psicóloga clínica, y don Antonio Lagares, médico del Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra charla y vamos a hacer un análisis de las causas y los efectos que tienen las drogas en los mayores. En primer lugar, queremos saber cuáles son los factores de riesgo para el consumo de drogas ilícitas en las personas mayores. Bueno, yo considero que cuando hablamos de factores de riesgo en esta población no estamos hablando de factores de riesgo del inicio del consumo, sino factores que influyen en el mantenimiento del consumo o en las recaídas en determinado tipo de consumos en personas que estaban previamente abstinentes o que han conseguido a lo largo del tiempo de tratamientos cierta abstinencia, pero que tienen la probabilidad de recaer también a los 50 años, porque las toxicomanías son así. Sí, tienen que estar siempre luchando, ¿no?, por no recaer, a lo mejor, en muchas ocasiones. Sí, porque es un trastorno crónico, pero en el que hay recaídas y hay que contar con ellas, ¿no? Entonces, en personas mayores, por la experiencia que tenemos en nuestro centro, pues muchas veces influyen factores biopsicosociales también en estos consumos, ¿no? Factores emocionales, la soledad, el deterioro biológico que tienen, es decir, que muchas veces les impele a volver al consumo como factor de riesgo. ¿Y cuáles serían las drogas más consumidas por los mayores aquí? Sí, vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que comentaba Rocío, y las drogas que fundamentalmente hemos detectado que son las más consumidas en esta población es fundamentalmente el alcohol. El alcohol es una droga que está presente alrededor del, no me gusta dar porcentajes, pero para hacerlo más gráfico, más comprensible, está alrededor del 70% más o menos de estos pacientes. Por las características de esta población en estos momentos, porque es previsible que en el futuro el patrón y el perfil del consumidor cambie, pero en estos momentos también hay un gran consumo, un gran número de pacientes que están en programas de sustitutivo de opiáceos, es decir, que han sido consumidores de heroína y además que de vez en cuando, como ha señalado muy bien Rocío, también recaen y vuelven a producirse sus consumos, además de estar en el programa de sustitutivos de opiáceos, es decir, los programas de metadona. Estos pacientes, es curioso, porque también tienen un gran consumo muchas veces de alcohol, tienen un gran consumo de cocaína, tienen un gran consumo de benzodiazepinas
y tiene un gran consumo de cannabis, es decir, es muy frecuente en este tipo de pacientes el policonsumo. Por lo tanto, son las drogas que más, digamos, se consumen. Decir que si hay consumidores únicos, pues podría haber algún sector de esta población, como puede ser el sexo femenino, las mujeres, que están en un porcentaje mucho menor. Yo creo que aquí el porcentaje de pacientes sería alrededor del 20%, más o menos. O sea, que sí que hay diferencia entre sexos. Sí hay diferencia. Y aquí predomina fundamentalmente el alcohol, muchas veces también sigue siendo la primera droga, y después pasaríamos a drogas como las benzodiazepinas, el consumo de medicamentos también. A grosso modo podríamos dar una imagen de que alcohol es la primera droga, y después en el sexo masculino seguiría el consumo de cocaína en consumidores de heroína que están en programas de mantenimiento, acompañado también de drogas como son las benzodiazepinas y como es el cannabis. Y en el sexo femenino predominaría el alcohol junto a las benzodiazepinas, a las pastillas, a los tranquilizantes, a los ansiolíticos, para entendernos. ¿Y podríamos hablar de perfiles de consumidor? ¿O... Dentro de la población mayor, sí. Si pienso un poco en el perfil que tenemos nosotros en nuestro centro, hablaría de gente que está en situación de calle y de gente que no está en situación de calle. Tenemos un elevado porcentaje de personas mayores de 45 años que están en situación de calle, es gente sin hogar. Concretamente es el 22% de las personas mayores en nuestro centro están en la calle, no tienen dónde estar. Entonces, atendiendo a eso, yo sí hablaría de perfil. Luego podemos perfilar dependiendo de la sustancia, pero como decía él, es que son policonsumidores en su mayoría. ¿Cuál es la droga principal en cada momento? Pues bueno, también los perfiles varían dependiendo de cuál es la droga principal que está consumiendo la persona en ese momento. Pero como él decía, muchos han sido consumidores de heroína, aunque su droga principal actual pueda ser el alcohol, por ejemplo. Y me imagino que también habrá drogas más peligrosas que otras también. Bueno, a mí me gustaría dejar el mensaje de que las drogas son todas peligrosas. Es decir, eso yo creo que es el mensaje que hay que dar a la población, a la ciudadanía. Es decir, todas las drogas son peligrosas. A partir de ahí se pueden hacer matices, ¿Puede haber drogas más peligrosas? Bueno, eso dependería de muchos factores y por lo tanto sigo recalcando que todas las drogas son malas para el individuo, perjudiciales para la salud tanto física como psíquica. Es verdad que influyen muchas cosas, influye, por ejemplo, factores de susceptibilidad, para entenderlo. El alcohol, y esto no es discriminación positiva ni negativa, el alcohol es diferente su actuación en el hombre que en la mujer por razones fisiológicas de la mujer. Es decir, la mujer tolera peor el alcohol que el hombre. Entonces, si razonamos las cosas, podríamos decir que el alcohol es más perjudicial en la mujer que en el hombre. ¿Por qué? Porque las dosis que se establecen de consumo pues eran 4 unidades en los hombres, 2 en las mujeres, es decir, como hasta límites aceptables. Después hay otra cuestión que es la vulnerabilidad del propio individuo, es decir, hay drogas, por ejemplo, pongamos por ejemplos para entendernos mejor, hay drogas como puede ser el cannabis, que en unas personas puede tener un efecto y en otras otro efecto más grave, es decir, hay en personas que el cannabis puede llegar a desarrollar psicosis. Y eso es en esas personas que tienen una susceptibilidad especial, esa vulnerabilidad especial a esa sustancia. Por lo tanto, las drogas son todas malas. También es verdad que después depende del grado de adictividad que producen esas drogas y también tendremos que tener en cuenta la gravedad que pueden producir a nivel somático, a nivel orgánico y a nivel psicológico, a nivel psíquico. Hombre, sabemos, por ejemplo, que la cocaína es una droga potente, sabemos que el alcohol es una droga potente, sabemos que la heroína es una droga potente. Después también está el uso, es decir, no hay que restar importancia al cannabis, por lo que he dicho antes, pero sería una droga que a lo mejor los efectos sobre la persona requerirían a lo mejor más tiempo, es decir, un consumo más prolongado, teniendo en cuenta que esto hay que decirlo con mucha precaución por lo que acabo de señalar antes. Pero a mí me gustaría dejar claro que las drogas son perjudiciales para la salud y para el individuo.
Ese es el mensaje que me gusta transmitir. Hacer matices puede tener su peligro. ¿Y tiene el mismo efecto consumir cualquier tipo de droga, por una persona joven de 30 años que por un mayor? No tiene el mismo efecto, ¿no? No, vamos a ver. Por una razón muy simple. Es decir, a los 30 años normalmente las personas gozan lógicamente de una buena salud, y a los 70 años, por muy buena salud que tenga, el deterioro físico del ciclo biológico normal, pues normalmente está pues dañado esa persona, bien con problemas orgánicos, bien con problemas psíquicos. En un pequeño estudio que hicimos en nuestro centro era curioso porque el 64% de pacientes mayores de 60 años, alrededor de 60 años, el 64% tenían lesiones somáticas, enfermedades somáticas. El 58% la tenían patología psiquiátrica. Y dentro de los somáticos que tenían 1 o 2 enfermedades graves era cerca del 38%. Y ojo el dato que voy a dar. 3 y 4 enfermedades la presentaban el 20% de esa población. Y un 5% aproximadamente tenían más de 4 enfermedades severas. Es decir, esos organismos, bajo el efecto de las drogas, van a resentirse mucho más. Es decir, la droga va a causar muchísimo más daño en esa población que teóricamente una persona joven. Es decir, sin dejar de que provoque daños en la persona joven. Es decir, pero la recepción de esa droga por ambos organismos es diferente y por lo tanto el daño siempre va a ser mayor en la persona de mayor edad. ¿Qué tipo de alteraciones están asociadas con el consumo de drogas? Bueno, ahí hablaríamos, seguramente el que es médico puede hablar más que yo. Por un lado estarían alteraciones de tipo orgánico y luego alteraciones psíquicas. Todas las drogas tienen neurotoxicidad, por tanto afectan al sistema nervioso central, pero luego también depende de la sustancia, de la vía de consumo, de la higiene del propio consumidor, del estilo de vida también. Que al final todo está muy relacionado y es muy relativo, ¿no? Yo creo que, como señalaba antes, un porcentaje altísimo presenta patología psiquiátrica comórbida, es decir, lo que se conoce como patología dual en nuestro ámbito. Es muy frecuente la depresión, muy frecuente, la depresión va muy asociada al alcoholismo, va a emparejar de la mano en muchos casos. Es muy frecuente los problemas, la patología ansiosa, los problemas de ansiedad en sus diferentes formas. Es también muy frecuente los trastornos de personalidad en el consumo de drogas. Quizás en esta población, hacer un matiz, como todos los trastornos de personalidad con el tiempo tienden a mejorar o por lo menos a no empeorar. Entonces, los trastornos de personalidad también se dan en esta población, pero quizás no tanto como en la población más joven, ¿no? Después están los cuadros de psicosis tóxicas, que también se producen en estos pacientes. Y hay un dato importante, sobre todo en esta población, que a mí me gustaría resaltar y que tampoco se habla mucho hasta ahora. Afortunadamente creo que se empieza a hablar más, que es el deterioro cognitivo que producen las sustancias en estas personas. Es decir, el deterioro cognitivo cada vez hay que tenerlo más en cuenta porque va a ser una de las patologías que va a aparecer con mayor frecuencia en estos pacientes de una edad ya de ciertos años, una edad avanzada. Entonces, esas son un poco las patologías que podríamos resaltar a nivel psiquiátrico. A nivel orgánico nos quedaría corto el programa, quizás para anunciarlas todas. Entonces, la patología alcohólica, el consumo de alcohol produce mucha patología digestiva, a nivel hepático, a nivel del aparato digestivo, produce, digamos, prácticamente patología a nivel de todo el organismo. Y las demás drogas, pues, producen mucha patología, la cocaína, por ejemplo, mucha patología cardíaca, mucha patología también a nivel del sistema nervioso central, y por lo tanto, digamos que el hablar y de definir todas las patologías, pues no cabría en el programa. Bueno, quizá haremos un programa futuro. Pues, no, en torno a este tema, porque es muy interesante. Estaría muy bien, sobre todo el tema del deterioro cognitivo, que ahora se está estudiando tanto, ¿verdad? Que en todos los congresos pues siempre hay un apartado de neuropsicología, de neurobiología. Tenemos ya, yo creo que la tecnología como para poder ver cómo es el cerebro. La imagen que se hacen comparativamente, pues pueden demostrar la influencia que tienen las drogas a nivel del cerebro. Pues una persona está en estado de más vulnerabilidad que otra, a lo mejor, para padecer ciertas patologías. Lo hablábamos antes.
eso es. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora, tras conocer un poquito las causas y los efectos que tienen las drogas en los mayores, vamos a hablar también de otro tema muy interesante, de su prevención, tratamiento y rehabilitación. Bueno, después de haber hablado de todo esto, ¿de qué manera se puede prevenir el consumo de drogas? Bueno, cuando hablamos de prevención, hablamos de 3 tipos de prevención. Por un lado estaría la prevención universal, que va dirigida a la población general, aunque teniendo en cuenta las características individuales, pero sería sí, más a nivel colectivo. Efectivamente. Luego estaría la prevención selectiva, que ahí estaríamos fijándonos en grupos de especial riesgo o especial vulnerabilidad para tener problemas o consumos problemáticos de drogas. Y por último estaría la prevención indicada, que ya sí que es personas que ya tienen contacto con las drogas o que tienen incluso problemas asociados a consumo de drogas, y ahí estaría en última instancia la prevención de recaídas cuando tratamos con esa ya sería individualizada para una persona, ¿no? Efectivamente. En concreto. Efectivamente. Esos son los programas más específicos. Muy bien. Me imagino que lo general a lo mejor es, no lo sé, se me ocurre hacer encuestas, lanzar las grandes folletos, campañas, por ejemplo, que aparecen en la televisión, los anuncios, todo eso. Pues muchos materiales de información sobre drogas, sobre sus efectos, los riesgos que se reparten en población general, tienen que ver con ese tipo de prevención, de estrategia preventiva, por decirlo de alguna manera. Una pregunta, ¿cómo se pautan estos tratamientos? ¿Es en función del sexo, de la edad, del tipo de droga? Vamos a ver, vamos a hablar un poco de cómo son los tratamientos. En cuanto a edad, en lo que se refiere a nuestros centros, al menos lo que corresponde al Instituto de Adicciones, por edad solo tenemos 2 tipos de programas, que son los programas de adolescentes jóvenes, que estarían incluidos en la población hasta los 24 años, y después se hace el tratamiento de todos los demás. Quizás habrá que pensar, a día de hoy no existe, pero probablemente habrá que pensar en hacer programas específicos para esta población mayor de 60 años, pero eso es un futurible, es decir, no podemos hablar de eso ahora. ¿Cómo se hace un tratamiento? Los tratamientos en nuestra red se hacen de la siguiente forma. Son tratamientos que recibimos a nivel ambulatorio en nuestros centros, en los CAD. Se hace una primera valoración del paciente, una primera acogida, y después se hace una valoración por parte de los técnicos, y después se hace una valoración por parte de todo el equipo. Somos equipos interdisciplinares, donde están psicólogos, ATS, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales que hacen una gran función, y los médicos. El acceso a estos centros es por varias vías. Es por la vía individual, iniciativa propia, puede ser derivados de salud mental, pueden ser derivados de los centros de atención primaria y muchas veces también de los propios hospitales o de los servicios sociales de zona. Entonces, volviendo a cómo es el tratamiento, es primero una acogida donde se le da una información al paciente y se le toman los datos personales básicos, después, posteriormente, una valoración desde todas las áreas implicadas que he comentado, las que son anteriormente, y una vez que tenemos esa valoración de todas las áreas, pues se diseña el programa al que corre, o sea, si diseña el programa, no, se reubica a la persona en el programa que corresponde, los que son de alcohol, los que son de cocaína, es decir, se hace en función de la sustancia. De la sustancia. Cuando es posible, pues se hace a nivel ambulatorio, se hace desintoxicación cuando es pertinente, y cuando no es preciso ya se pasa directamente a la fase de deshabituación y posteriormente a la de reinserción o inserción social. Muchas veces requerimos de colaboración por las características del propio adicto de otros recursos que el Instituto de Adicciones, en nuestro caso, perdón por la cual referirme a nuestra institución, no pasa nada, tiene bien como recursos propios o como recursos concertados. Disponemos de unidades de desintoxicación ambulatoria, tanto para las diversas sustancias como para el alcohol. También disponemos de comunidades terapéuticas concertadas para hacer tratamientos de deshabituación en periodos de 6 meses. También tenemos unidades específicas para problemáticas específicas. Por ejemplo, tenemos una unidad de patología dual en la Clínica Nuestra Señora de la Paz. También tenemos concierto con la unidad de cocaína. Y después también tenemos conciertos con pisos tanto de apoyo al tratamiento como de apoyo a la reinserción. Entonces,
sí, o de reinserción, o de, ¿cómo se llama?, o de autogestión. Entonces, todo este conglomerado de recursos procuramos que el efecto que tengan es el tratamiento inicial del paciente de su adicción, pero también el fin último es su incorporación a la sociedad, su normalización. Entonces, estos todos recursos, pues la verdad es que no es por hacer publicidad, pero sí son un lujo, tenemos una buena dotación y la verdad es que los resultados pues ahí están. Y creo que los resultados, sin dar porcentajes, nos avalan pues nuestra práctica diaria. Una vez que se hace esa distinción según el tipo de droga, ¿el tratamiento sería el mismo para todos o es individualizado? Porque claro, me imagino que muy individualizado tampoco puede ser, porque claro, no hay a lo mejor... Vamos a ver lo que entenderíamos por individualizado. Bueno, habla de individualizado, ¿no? Es decir, lo individualizado tiene que ser por cada paciente, aunque tenga unas características generales de todo adicto. Cada paciente hay que ponerle su tratamiento como si fuera su propio traje. Ajá. Es decir, porque si no, a lo mejor no lo sigue, entre otras cosas, claro, ¿no? Cada paciente está en el mundo de la droga por una razón. Y hay que atender esa razón y dar respuesta a esa razón. Es decir, hay unas conductas y un comportamiento común a todos los adictos, pero después tenemos que ir a lo particular, a lo individual. Creo que no haríamos un buen tratamiento, no sé si estarás de acuerdo, Rocío, en hacer tratamientos generalizados. Es decir, una de las características que tiene que tener el tratamiento de drogodependencias es la individualidad. Es y siempre hay que tener en cuenta no solo la sustancia a la que él es adicto, sino la realidad social de esa persona, cómo está psicológicamente, y no están igual unos que otros, ni el deterioro es el mismo, ni la situación vital que tiene una persona con 20 años es la misma que tiene una persona con 60. Por eso si tú no tienes eso en cuenta y haces una especie de tratamiento estándar para todos, pues te estás olvidando del paciente en sí mismo. Y por eso el modelo en el que nos movemos es biopsicosocial, y tú tienes que entender el ser humano como un todo. Eso es. Por eso trabajáis en equipos multidisciplinares, que comentabas. Interdisciplinares. No tendría razón alguna el tener varias profesiones para la atención de un paciente si no hubiera esa necesidad. Hay la necesidad del psicólogo, fundamental en el tratamiento de las adicciones. Hay la trabajadora social, el trabajo de la trabajadora social es fundamental en muchísimos casos, como hablaban antes Rocío, y educadores. Mucha gente que están en calle, es decir, ante una situación así, primero resolver el problema de calle y después tratar la adicción. Y hay una cosa fundamental que hacen muy bien las terapeutas ocupacionales, que es el manejo del tiempo libre y del ocio, que es también algo que el drogodependiente tiene una carencia y no sabe manejar mucho el ocio, no sabe manejar el tiempo libre, y eso hace que muchas veces el no saber qué hacer con su vida, con su tiempo, con sus cosas, le empuje, sea un factor determinante para que siga en el mundo de las drogas. Entonces esos equipos interdisciplinares pues son los que dan sentido al tratamiento, y por eso procuramos hacer el traje a medida. ¿El hecho de tratar con personas mayores tiene alguna consideración especial? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es un poco lo que hemos hablado durante todo este tiempo, el nivel de cronicidad que tiene esta población, la dificultad especial que tiene, pues por ejemplo con el tema del ocio, el tiempo libre, de acceder a recursos normalizados, no se acaban de sentir a gusto muchas veces en recursos normalizados, se ven fuera de lugar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, así como el deterioro, no solo crónico, o sea, por la cronicidad, el deterioro que tiene la gente mayor. Entonces, el deterioro cognitivo te limita mucho a la hora de llevar una vida normalizada. Exactamente. Y que siga necesitan el tratamiento acompañamientos también, muchas veces, sí, ¿verdad? Porque en las actividades de la vida diaria no se manejan. No han estado nunca, no han llevado nunca una vida normal, muchos de ellos. Y entonces aprende a hacer eso con 60 años. Claro. Es muy difícil, necesitan muchísimo apoyo por parte del profesional. Ahí la figura de los educadores es fundamental, ¿verdad? Nosotros hablábamos en este modesto trabajo que planteamos, que hemos hecho en su momento, de la necesidad de recursos nuevos para este tipo de población. Es decir, recursos y profesionales. Hablábamos del educador geriátrico. Va a ser una figura que quizás sea necesaria en el futuro. Y como muy bien hablabas, es necesario buscar recursos para esta franja de población que no hay ninguno,
porque tenemos a veces pisos de apoyo al tratamiento, pero son para otro perfil diferente. Sí. Y no tenemos para estos No perfiles de específico de edad, de drogas, y para estas edades sobre Y todo, para porque estas están en un edades. terreno de nadie. Porque si llegan a los 65 a lo mejor ya hay otros asuntos y otros recursos, pero el paciente de 60 años está en un terreno de nadie. Y muchas veces también dejamos ahí sobre la mesa, evidentemente no es momento ahora según estamos en estos tiempos de debilidad económica, no es momento de plantearlo, pero en algún momento será necesario plantear recursos quizás con un carácter si no indefinido, sí de larga estancia, que permitan a esos pacientes, por el deterioro que comentaba antes Rocío, permitan darles un tiempo suficiente para normalizar una vida que han arrastrado durante tanto tiempo desfasado, es decir, no están en la realidad. Y después hay un componente fundamental, que es esa vivencia de soledad que tiene. Es una vivencia que te relatan los pacientes, una vivencia de que han hecho el viaje por la vida solos. Entonces, ahí es importantísimo el trabajo motivacional, el acompañamiento durante todo ese proceso terapéutico, porque ellos, permíteseme la expresión, son pacientes ya muy quemados, ya con mucha edad de vuelta ya, ¿no? Entonces, si no estás en ese acompañamiento, en ese apoyo, en esa motivación, pues es difícil sacarles adelante. Pero dicho esto, también voy a decir una cosa, y no sé si estarás también de acuerdo conmigo, Rocío, en que son pacientes agradecidos. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Probablemente más agradecidos que en otros sectores de población o de edad. Es cierto. Es verdad que a veces han pasado por muchos tratamientos y van a los tratamientos como ya un poco desvencijados, como bueno, venga ya, lo siguiente que tengo que hacer, porque si no, pues me muero a lo mejor, ¿no? Pero también es cierto que agradecen muchísimo esa ayuda y ese apoyo y el cariño, porque el desarraigo familiar muchas veces ya es una cosa también muy cronificada, años y años sin contacto con su familia, o los padres han muerto, porque si el paciente es mayor, y pues los padres ya no están. Y algo muy importante, las carencias afectivas que tienen, que eso es otro motivo. Que de eso hablaremos ahora un poquito más. Muy bien. Bueno, pues después de conocer un poquito más lo que es la prevención, los tratamientos, a continuación vamos a salir a la calle con nuestra compañera Cecilia, que ha preguntado a los ciudadanos qué conocen acerca de este tema. Vamos a verlo. Adelante, Cecilia. Efectivamente, Nieves, hemos salido a la calle para preguntarle a la gente si creen que la gente mayor consume drogas, qué tipo de sustancias creen que consumen y por qué. ¿Usted cree que las personas mayores consumen drogas? No, no lo creo. ¿No? No, no se me pasa por la cabeza. Porque más de los que nos pensamos consumen drogas. ¿Qué tipo de drogas crees que consume la gente mayor? Yo creo que sobre todo cocaína. ¿Cree que consumen drogas? Pues no lo sé, pero creo que es fatal, ¿no? Si fuera así. Supongo que sí, porque esos jóvenes han ido creciendo y es muy difícil ya separarse de esa adicción. Las drogas pueden ser medicamentos, entonces sí. Pues todos los mayores. ¿Todos los mayores? Por lo menos yo todos los que conozco. ¿Pero qué tipo de medicamentos son los que a lo mejor Pues es algo? Todos, antiinflamatorios, para el dolor, para todo. No es por tema de vicio, sino por problemas o por querer evadirlos, por refugiarse en la bebida, sí. Sí, pero como que es un tema más tapado, que no lo sabemos, como que más de los que nos pensamos consumen y no parece que consuman, y bueno, es un tema que creo que se debería de hablar más.
En Sanirres somos líderes en la atención a personas mayores. Elaboramos programas personalizados de rehabilitación funcional y cognitiva que permiten retrasar la aparición de situaciones de dependencia. El respeto a la intimidad junto a la calidad en la asistencia son las bases de Sanirres. Le informamos en el 902 200 065. Bueno, pues después de ver el reportaje, ¿qué opináis acerca de lo que acabamos de ver? Bueno, a mí me ha llamado la atención la disparidad de opiniones, ¿no? Del que piensa que no, la gente mayor no consume ninguna droga, que toda la gente mayor consume, ¿no? Pero quizá porque en el imaginario colectivo, cuando muchas veces se habla de droga, ¿en qué se está pensando? Muchas veces no se meten las drogas legales, ¿no? ¿En qué tipo de droga? Sí que se han nombrado los fármacos, pero el alcohol, por ejemplo, seguramente en el imaginario no está. Me ha parecido muy bien la persona que se ha dado cuenta y que ha señalado que efectivamente la población drogodependiente ha envejecido. Pero también es verdad que muchas veces no se les ve. También quizá pues gracias a los recursos que ha habido y que ojalá siga habiendo, aunque se está con la época de los recortes que tenemos, pues nos estamos quedando sin muchos recursos, ¿no? Y menos específicos para esta población, ¿no? Y muchas veces gracias a todos los programas de reducción del daño, las medicaciones antirretrovirales que han alargado la esperanza de vida, pues no se les ha visto quizá por eso, porque estaban atendidos, porque estaban en recursos, porque tal. Pero están, como dice la chica joven, dice, es que yo sé que seguro que sí, pero se debería hablar más de esto, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con todo el comentario que ha hecho Rocío. Es decir, también lo que se deduce de este reportaje es que no hay una idea clara de lo que es la drogadicción, lo que es lo que son las drogas. Lo señalabas muy bien con el alcohol, es decir, el alcohol es alcohol, no es droga. Es decir, y pasa se separa, es verdad. Se separa y realmente estamos hablando probablemente de la droga que más daños causa en la sociedad española. Y esa falta de conciencia hace que muchas veces tampoco el no querer enterarse de las cosas pues hace que no te enteres. Entonces esa diversidad de opiniones que hemos visto ahí pues quizás responda un poco a esa falta de sensibilidad que tenemos ante esta situación. Y también es cierto, y afortunadamente eso también es debido mucho a la institucionalización de esta problemática y a los recursos que afortunadamente hasta ahora se han desarrollado. Eso hay que agradecerlo a las autoridades sanitarias. Muchos de estos pacientes ahora ya no son una alarma social. Hace años, si nos vamos a los años 80 y pico, 90, la drogadicción era una alarma social. Entonces, se ha normalizado. Y eso se ha normalizado. Si uno ve los problemas, cuando preguntan qué problemas tienen los ciudadanos españoles, hace años la drogadicción estaba en los puestos primeros. Hoy no sabemos ya ni dónde está. Sí. Y eso quizás responde un poco a lo que comentaba también Rocío, y a la institucionalización y a los recursos que se han puesto en marcha y que han resuelto en parte este problema. De hecho, en la última encuesta que ha hecho el Observatorio Español sobre Drogas, ha sido en julio del 2011, solo el 0,5% de la población nombraba las adicciones como el principal problema. Y una pregunta, ¿es raro que una persona mayor, ya de mayor, se inicie en las drogas? Vamos a ver, yo cuando empezábamos el programa, y muy bien lo que comentaba Rocío, yo quisiera también hacer un matiz. Tenemos la cronificación del problema y entonces nos encontramos con los pacientes que tenemos ahora de 60 o más años. Pero también es verdad que un porcentaje es pequeño, pero también hay personas que debutan a esas edades en el mundo de las drogas. Quizás a lo mejor por circunstancias vitales que ocurren en esa edad, roturas sentimentales, de pareja, pérdidas de personas muy allegadas, situaciones laborales complicadas, quizás la marginación que a veces por situaciones diversas de la vida aparece en la persona. Esa marginalidad muchas veces le llevan al consumo también de drogas.
quizás sobre todo el alcohol, pero cuando también uno se mete en el mundillo del alcohol no sabe dónde para. Por lo tanto, aunque no es lo frecuente, sí también hay pacientes que con edades avanzadas debutan en el consumo de drogas. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro paseo de hoy, en el que hemos conocido más a fondo cómo afectan las toxicomanías en las personas mayores. Y aunque somos conscientes de que podríamos haber abarcado este tema desde muchas perspectivas, nos hemos querido centrar sobre todo en las causas, la prevención y los tratamientos. Hemos podido comprobar también durante nuestro paseo que muchos de los mayores drogodependientes acaban padeciendo patologías psiquiátricas. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío y Antonio, por habernos acompañado. Por invitarnos. Gracias. Y en fin, queridos ciudadanos, por hoy nada más. Les esperamos en el próximo programa y recordad que todos seremos mayores algún día. Muchísimas gracias.